Cuán grande es encontrarnos nuevamente en este día, mis amigos, para poder estudiar la palabra de Dios en un tema tan importante como el que tendremos hoy. Es un tema que nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Ya hablamos acerca de la vida eterna, pero ¿podemos vivir para siempre? ¿Cómo podemos vivir para siempre en realidad? En realidad, hoy vamos a analizar profundamente las cosas del Señor, como siempre lo hacemos con la palabra de Dios. Cada texto nos va a indicar dónde tenemos que ir y estudiar juntos la palabra de Dios. No olvidemos nunca esta realidad, que tenemos que siempre estar afianzados en el firme escrito está de la palabra de Dios. Y quiera Dios bendecirnos y acompañarnos para que realmente podamos comprender lo que Dios quiere decirnos en este día. El tiempo se acaba. Y eso es lo que veníamos diciendo estos días, ¿verdad? El tiempo está, el gran reloj profético marca con nitidez que las profecías de Dios, que todo se va a terminar, el mundo nuestro. Y el apóstol Pablo, retomando el tema, ¿verdad? Dice lo siguiente allí en primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El apóstol Pablo habla con nitidez y dice, hermanos, yo ni siquiera es necesario que les recalque una vez más de lo que significa, porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche, cuando menos la gente espere, cuando menos la gente realmente entienda acerca del fin. ¿Por qué? Habla de la rebelión humana, no de nosotros, ¿verdad? Por supuesto, los cristianos y los hijos de Dios, el mismo apóstol Pablo dice que tenemos que estar preparados y conocer las cosas del Señor. Pero así como fue en los días de Noé, cuando menos la gente pensaba, inclusive Noé hacía ya 7 días, una semana que estaba dentro de la embarcación y la gente se burlaba y se reía. Y entonces vino el tremendo diluvio. Así también vendrá el día del fin, vendrá cuando Jesús deje ya de interceder y por supuesto Cristo regrese por segunda vez. Continuamos leyendo lo siguiente. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Él pone una figura, como ya dijimos, muy humana para que la comprendamos y nunca olvidemos. Así como cuando una futura mamá, ¿verdad?, tiene los dolores de parto y el nacimiento llega, ¿verdad?, más y más y más, así también estamos ahora. En el proceso del fin acelerado, rápido, Cristo va a regresar. Ese niño simbólico nacerá. El Rey del universo intervendrá en la historia humana y vendrá Jesús, nuestro amado Salvador, para terminar para siempre con el pecado, con la miseria y con el dolor. Pero ¿cómo estará el ambiente religioso? ¿Qué pasará con los seres humanos en su inmensa mayoría? Y aún con aquellos que dicen ser cristianos, ¿verdad? Y no entienden de veras lo que significa el fin y la preparación para el día cuando Jesús regrese. Leemos así allí en Jeremías capítulo 6, el versículo 13 y 14 dicen lo siguiente. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Bueno, aquí está hablando de una condición lastimera, ¿verdad? En gran manera. ¿Por qué? Dice desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. O sea, está hablando de la multitud de teorías religiosas. Yo digo teorías porque son teorías, pero que no están basadas en la palabra de Dios. Muchos usan la Biblia sobre un púlpito o sobre algún lugar para leer algunos pasajes bíblicos, pero dicen lo que a ellos les parece. O sea, no está en armonía con el escrito está de la palabra de Dios. Es horrenda esta situación. El versículo 14 agrega lo siguiente. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Eso es lo más terrible, ¿verdad? Paz, paz, y no hay paz, dice aquí el apóstol Pablo. En otras palabras, la gente se siente tranquila. La gente dice, yo creo en Jesús, creo en Dios. Entiendo muchas palabras que Dios ha dejado en su palabra, admirable, pero, ¿sabes? Eso no es suficiente. Paz, paz y no hay paz. Aún el mundo cristiano está unido actualmente bajo el título Nuevo Orden Mundial, junto con la política, para establecer un mundo de paz y un milenio de paz en esta tierra. Pero dice allí la palabra de Dios, cuando digan paz,
paz, ¿verdad? El fin va a regresar, o sea, Jesús va a venir. Cristo va a terminar con todo pecado, desgracia y dolor. Así como pasó en el primer advenimiento, los hombres no estaban preparados. También en la segunda venida de Cristo va a ocurrir exactamente lo mismo. El apóstol Pedro agrega lo siguiente: Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. por avaricia harán mercadería de vosotros, dice el apóstol Pedro. O sea que la ambición temporal llevaría a los religiosos, a los líderes religiosos, a usar la religión para ganar dinero. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, es terrible. Y si nosotros nos fijamos bien hoy, veamos si realmente la mayoría de las religiones de la tierra no es un negocio simplemente, en donde se amasan grandes fortunas de dinero, cada uno con la Biblia debajo del brazo y usada para ganar dinero y no para preparar al hombre para el encuentro con su Dios, para el encuentro con el Todopoderoso. Por eso el profeta Isaías nos dice así: Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bueno, aquí el profeta Isaías traspasa más allá de aquellos que no están preparados, de aquellos que no hagan la voluntad de Dios, de aquellos que en esta vida dicen paz, paz cuando no hay paz. Y sin embargo hay un remanente, hay un pueblo fiel, hay un pueblo de Dios que proclamará con claridad el segundo advenimiento de Cristo. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Estás preparado para eso? Y entonces se dirá, dice en aquel día, dice allí el profeta Isaías, ¿verdad? Este es nuestro Dios, este es Jehová a quien hemos esperado, Él nos salvará. Ha llegado el día del fin cuando de veras dejaremos el pecado para siempre. ¡Qué día feliz será ese, mi apreciado amigo y hermano en Cristo!, ¿verdad? Será de veras maravilloso el poder pensar en esto. Ahora bien, ¿cómo llegar a vivir eternamente? Estamos en una condición lastimera en la tierra. ¿Cómo realmente llegaremos hacia la eternidad? Porque en realidad en la eternidad no habrá pecados, ¿verdad? Por eso leemos lo que el apóstol Pedro dice también allí en el capítulo 3, el verso 9 y 10. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que es claro lo que está diciendo el apóstol Pedro, el gran apóstol del cristianismo, ¿verdad? Allí dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Hay millones en este mundo que dicen, siempre los cristianos dijeron que Cristo va a regresar. Y otros montón de cristianos que, por supuesto, van cada domingo o demás o el día que sea a la iglesia y saben, y van allí a los templos, pero dicen, el Señor va a venir, pero alguna vez. Falta mucho todavía para que Él regrese. Las profecías no dicen eso. Pero eso aquí dice claramente que no interpretan mal la paciencia de Dios que tiene para con nosotros, porque el Señor quiere que todos nos arrepintamos y busquemos a Dios y seamos salvos. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Continúa diciendo el apóstol: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Estaba leyendo hace instantes atrás cómo fue realmente la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La ciencia le encuentra actualmente una explicación. Pero es notable que la explicación coincide en gran manera con lo que la Biblia dice. Realmente las temperaturas que se levantaron en ese lugar, la ciencia descubrió actualmente, fueron tan elevadas que solamente la bomba atómica, y dice que equivaldría más o menos a unas 1000 bombas como las que cayeron sobre Hiroshima un día. Lo que pudo producir el semejante al encontrar los rastros ahora, ¿verdad? Encuentran de que eso ocurrió. Claro, comienzan a dar otras ideas y no quieren aceptar la palabra de Dios. Pero el apóstol Pedro dice, el día del Señor vendrá y será ardiente como un horno, por supuesto. Vendrá con poder y gloria, los elementos ardiendo serán deshechos. El apóstol no conocía la ciencia que nosotros conocemos hoy,
pero con claridad nos habla en este lenguaje moderno, para que nos aferremos en la hora del fin a las promesas de Dios y podamos ser salvos y heredar la patria eterna. Ahora, la condición del hombre por el pecado. ¿Cómo se encuentra el hombre por causa del pecado? Ahí viene el contraste. ¿Llegaremos así pecadores al reino de los cielos? ¿Veremos a Cristo realmente y podremos ir con Él siendo pecadores? Isaías, el capítulo 53, el versículo 6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es claro allí el profeta, ¿verdad? Dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos, cada cual marchó por su propio camino. O sea, desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y eligieron un camino separado de Dios, desgraciadamente así ocurrió en la tierra y esto se multiplicó en gran manera. Tantos caminos, ¿verdad?, diferentes, tantas religiones diferentes, pero la voluntad de Dios es una. Está expresa y revelada por Dios, cuidada por Dios a través de milenios enteros, para que tú y yo heredemos la patria celestial. Pero ahora todavía no solamente el Señor nos dio la revelación para que seamos fieles, porque nosotros por naturaleza no podemos hacer la voluntad de Dios. Cristo vino al mundo, pagó la deuda eterna en la cruz del Calvario. Él dio su vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Él venció la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar, Él la venció. Y saben lo notorio, dice allí el texto bíblico, ¿verdad? Dice, porque Él se entregó para que todos nosotros podamos ser salvos. Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Es lo que dice con claridad. De manera que tenemos que entender que si nosotros queremos, si anhelamos realmente ver a Dios y vivir por la eternidad, realmente nuestra salvación está garantizada. Y es lo que tenemos que comenzar a entender en el tema de hoy. Pero debemos tener el deseo de heredar la vida eterna y ser salvos realmente. Nuestra verdadera condición, ¿cómo es? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué terrible es lo que dice el profeta, ¿verdad? Allí, el mismo profeta Isaías en el capítulo 64, y está hablando que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Yo creo que no hay duda acerca de ello, ¿verdad? Cuando vemos los gobernantes de la tierra en el mundo entero, podemos comprobar esta realidad. El hombre se compra y se vende, hace maldad de toda naturaleza y toda especie. El hogar está corrompido, la naturaleza humana se encuentra cada día peor, mi apreciado amigo. Por eso es notable, tenemos que entender y comprender. Dios nos llama al arrepentimiento. El Señor quiere que nos arrepintamos, sentir dolor por el pecado, cambiar de naturaleza, cambiar de vida, para que podamos llegar a la eternidad. Continúa diciendo el versículo 7 lo siguiente: nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. O sea, Dios no tiene la culpa de nuestras maldades. Dios no tiene la culpa de que, y Él no se separó de nosotros. Porque el texto dice, ustedes por causa del pecado no quisieron seguir mi rostro, no quisieron seguir de ninguna manera mi voluntad, por lo tanto se separaron de mí, se apartaron de mí. Esa es nuestra triste condición. Y mientras estamos estudiando, meditemos cada uno en forma individual, ya que la salvación es personal e individual. No nos vamos a salvar en forma colectiva, ¿verdad? O en forma totalmente, diríamos, en conjunto. Una iglesia entera te va a salvar. No habrá religioso que te va a salvar, a menos que sea un instrumento del cielo para guiarte a la palabra de Dios y al manantial de vida que emana de las Sagradas Escrituras. Ahora el profeta Isaías, allí en el capítulo 24 de su libro, el versículo 6 agrega: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. O sea, hay solo una razón por la cual el hombre se encuentra como está. Hay sola una razón por la cual el mundo está así como está, ¿verdad? Es porque los hombres violaron la ley moral de Dios.
quebrantaron los mandamientos de Dios, se entregaron a la maldición del pecado y aún la naturaleza se encuentra totalmente convulsionada. Ya vamos a leer un pasaje que nos habla de esto, ¿verdad? Por causa de nuestros pecados y nuestras transgresiones, que nos apartamos del Dios infinito, del Dios eterno y admirable, maravilloso. Por eso el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente: toda la creación gime, y gime con dolores de parto. Dice así en Romanos capítulo 8, el verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, aquí está claro, ¿verdad? La naturaleza gime con dolores de parto, dice aquí la Escritura. ¿Y no es así acaso? Las enfermedades, las pestes, en realidad los mismos volcanes que están trayendo destrucción por todos lados, los terremotos, la tierra se encuentra destrozada, los tremendos cataclismos que nunca los hombres vieron sobre la tierra en la magnitud que hoy los vemos. Sin embargo, le damos cualquier explicación menos la realidad que el fin de la historia se acerca y nos tendremos que encontrar cara a cara con el Señor. ¿Qué estaremos diciendo en aquel día? No podremos decir otra cosa que la que decimos hoy. Estamos preparándonos realmente para ese día. Estamos preparándonos para el encuentro con Jesús. Estamos preparándonos para vivir en la presencia de Dios y poder disfrutar de una eternidad junto al Rey del Universo. Hemos pensado lo que esto significa, pero amigos míos, yo quiero decirles así: la eternidad comienza en esta tierra, o sea, el deseo de esa eternidad, el acudir a Jesús, el hacernos amigos de Cristo, comienza aquí en la tierra mientras estamos en este mundo. Nuestro gran conflicto. Tenemos un terrible conflicto porque nosotros desgraciadamente elegimos ese conflicto. Nos entregamos al autor del pecado, perdimos la mayordomía que teníamos de este mundo, pero gracias que el Señor realmente nos rescató de esa esclavitud del pecado. Pero leamos lo que el mismo apóstol Pablo nos menciona acerca de ello. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, aquí se nos habla de algo muy grande. Satanás, aunque no lo podemos ver, ¿verdad?, está actuando en forma tremenda y terriblemente poderosa. Cuanto más se acerca el fin, más actúa el autor del pecado. Él no quiere que el hombre sea salvo. Él sabe que está perdido para siempre. Las huestes satánicas, que de paso son la tercera parte de las huestes angélicas, que un día se gozaron con Dios, que un día se deleitaron en adorar a Dios, pero luego cuando entró la gran controversia en los cielos se rebelaron contra Dios de tal manera que Dios tuvo que apartarlos y sacarlos definitivamente del jardín no del jardín del Edén, porque todavía, ¿verdad?, no estaba el Edén creado. Esa fue la historia del hombre después. Pero tuvieron que abandonar, en primer lugar, el trono de Dios. Satanás anduvo de mundo en mundo hasta que finalmente la tierra cayó. Dios no por eso nos abandonó, no nos dejó solos, sino que vino a un mundo a buscarnos. Y el apóstol dice lo siguiente, allí en el versículo 23 de Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo les pregunto, ¿hay alguno que no pecó? ¿Hay alguno de nosotros que tiene alguna ventaja sobre esto? ¿Hay alguna situación en la cual alguna persona realmente nace santo? No, la Biblia, la palabra de Dios es muy clara. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es categórico lo que el Todopoderoso nos menciona, ¿verdad? Y continúa diciendo así el apóstol Pablo: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa del haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, Cristo vino al mundo para demostrar la justicia de Dios.
Dios es justo, jamás habrá de tolerar el pecado para siempre. Pronto el pecado no será más. En realidad el tiempo que existe el pecado, que son casi 6.000 años ya, ¿verdad?, es nada comparado con una eternidad. Lo menos que Dios pudo hacer para que el hombre sea salvo y para que el universo entero entienda también lo que es el pecado y nunca más se vuelva a levantar. Pero aquí dice el apóstol que hay una sola manera de salvarnos. Cristo vino a la tierra, el Padre envió a Cristo y murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos justificados por la fe. ¿Creemos nosotros en Jesús? Una vez desconfiamos de Él. Eso fue allí en el jardín del Edén, desgraciadamente, como decíamos recién, ¿verdad? Cuando Eva se acercó hasta el árbol y dijo, ¿por qué Dios me prohíbe comer de ese árbol? Desconfió de Dios. Eso no es fe. Adán luego se entregó al pecado, desgraciadamente, y confundió lo que era amor porque no amaba a Eva en realidad en ese momento, ¿verdad? Él aparentemente le pareció que realmente amaba más a Eva y se entregó también a la muerte. No es fe, eso no proviene de la fe. Mas Cristo murió, y si nosotros aceptamos la justicia de Dios, la realidad de que el pecado es muerte y creemos en su resurrección con todo el fervor y nos entregamos en sus manos de poder, ciertamente seremos salvos y viviremos para siempre. Nunca dudes, mi apreciado amigo, de esta realidad. Nunca dudemos de la salvación. La salvación es por la fe, pero la fe nos lleva a hacer las obras de Dios. Nos lleva a andar en armonía con la palabra de Dios. ¿Cuántos millones entienden mal esta realidad? Dios quiere que volvamos a nuestro hogar y reinemos para siempre. Por eso es que cuando nosotros aceptamos a Jesús, estamos diciéndole un rotundo no al pecado, un rotundo no a Satanás, y estamos diciéndole un rotundo sí a nuestro Padre Celestial. Tú tenías razón, tú tienes razón en el gran conflicto. Apresura tu venida para que podamos ser salvos y podamos heredar el mundo venidero. Cristo ilustró esta realidad en una parábola realmente maravillosa. Él usaba muchas veces ilustraciones para que hasta el más simple pudiese entender la verdadera condición del ser humano. En este caso, allí en San Lucas capítulo 11, se narra una historia que todos conocemos. Pero vamos a meditar en ella hoy, donde se demuestra nuestra verdadera condición. Dice el versículo 11 lo siguiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es notable lo que dice el Señor, ¿verdad? En realidad dice que ese padre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo un día, Padre, yo estoy cansado de estar en tu casa, quiero irme, dame los bienes que me corresponden. En realidad no le correspondía nada porque todo es de Dios, pero él, dame los bienes, dame si eres justo, dame los bienes que realmente son míos. Yo quiero vivir de acuerdo a mi parecer, quiero disfrutar de esos bienes de acuerdo a mi forma de ser. Padre, entrégame esos bienes. Y dice la palabra de Dios que ese hijo menor se alejó de la casa del padre. Yo imagino ese momento dramático. En la casa paterna, ¿verdad? Ese padre amante tuvo que ver a su hijo que se apartaba más y más y más, hasta que llegó a un lugar muy triste. Y allí gastó sus bienes viviendo perdidamente, dice aquí la palabra de Dios. Allí está representada nuestra miserable condición, la condición de este mundo, la condición tuya y la condición mía. Nuestra verdadera condición, nos apartamos de Dios voluntariamente, dice la Escritura allí en San Lucas 15, ¿verdad? Y continuamos leyendo de esta forma. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué triste condición, ¿verdad? Narrando así la existencia del hombre sin Dios, narrando la existencia del hombre sin realmente el hombre que vive sin Dios, apartado de Dios. No tiene un hogar feliz, no tiene hijos felices, vive enterrado en la desgracia los pocos días que tenemos en esta vida. No vive la felicidad verdadera. Así el hijo menor, estando en esa condición miserable, dice que deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos y no las podía comer porque no eran de él. Ahora, ese hijo que había sido inmensamente rico en la casa del padre, se encontró junto a los cerdos en el fango, tratando de alguna manera, ¿verdad?, de ser feliz, pero se dio cuenta que era extremadamente infeliz y no era nada, no era dueño ni siquiera de las algarrobas que los cerdos comían, ya que esas algarrobas eran dadas a los cerdos, pero no a él, ni siquiera de eso. Solo sentía el mal olor del fango en el cual se encontraba. Entonces la Escritura dice algo muy grande, y leamos lo siguiente: el arrepentimiento genuino. ¿Por qué? ¿Qué es arrepentirnos genuinamente? Veamos al hijo pródigo, al hijo menor ahora, en cuanto a su arrepentimiento. Leamos la parábola de esta manera. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, comienza el pasaje diciendo, y volviendo en sí, ¿notaron, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús? Es volver de muerte a vida, volviendo en sí. Surgieron pensamientos, ese padre amante que rogaba todos los días por su hijo perdido. Ahora llega, es la obra transformadora del Espíritu de Dios, ¿verdad?, que obra en el ser humano. Volviendo en sí, pasa de muerte a vida y comienza a razonarlo en forma correcta. ¿Cuánto tenía yo en la casa de mi padre? Aquí estoy pereciendo de hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice la palabra de Dios. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero acéptame como a uno de tus jornaleros. ¿Saben? Ahí me dice algo muy grande esta parábola. El hijo menor, al reflexionar, sin duda llorando amargamente, ahora reconoce el carácter de su padre. La diferencia enorme entre el carácter de su padre y el carácter de lo que es el pecado y lo que es el gran transgresor, el dueño del pecado, que es Satanás. Era esclavo del pecado. Y él dice: yo voy a volver a la casa de mi padre y yo sé que él me va a aceptar. Y me va a aceptar tal vez como un jornalero. ¿Cuán feliz voy a ser si él me llega a aceptar como un jornalero? Y cubierto de harapos. Cuán distinto estaba, ¿verdad? Ese hijo menor retorna a la casa del padre. Va avanzando más y más, hasta que por allí a la distancia el padre observa ese cuadro, un cuadro grandioso. Era el cuadro de su hijo, que aunque estaba cubierto de harapos, y estaba lleno de lodo, estaba regresando a la casa paterna. El padre sale al encuentro de ese hijo, porque es Dios el que vino al encuentro del ser humano. Cristo vino aún estando nosotros perdidos. Eso es lo que está narrando aquí la parábola. Ahora el hijo comienza a narrar, pero ¿saben? Comienza a pedir al padre: acéptame como un jornalero, como uno de tus jornaleros. Yo lo perdí todo, la herencia ya la gasté. Padre mío, no tengo nada, lo malgasté con mis amigos, viviendo perdidamente, todo lo perdí. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, por lo tanto acéptame como un jornalero y yo voy a ser feliz. Pero su padre ni lo deja terminar esa frase. Y continuamos leyendo lo siguiente. Él estaba arrepentido. El que se arrepiente genuinamente, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, vuelve nuevamente a ser un hijo.
porque el Señor nos acepta como hijos y no como jornaleros. Leamos. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Notemos, ¿verdad? Lo que dice Jesús. Está ilustrando simplemente. En otras palabras, era un arrepentimiento espiritual muy profundo. Acéptame como un jornalero. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo quiero estar en tu casa nuevamente. Y el padre no continúa ya más dialogando o entrando en un diálogo o poniéndole condiciones al hijo, ¿verdad? Había solo una condición, el deseo de volver a la casa del Padre. Y en esto consiste el plan de salvación. Por eso leemos lo siguiente, Cristo lo narra de esta forma. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En otras palabras, ahora el Padre, con tremenda y enorme alegría, sin duda con lágrimas en los ojos, porque así pasa. La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Pero ¿saben? Aquí dice que el padre ordena inmediatamente, ni lo deja hablar al hijo, y ordena que le saquen sus harapos y lo cubran del mejor traje otra vez, de un hijo. Aún le pone un anillo, dice su hermano, porque en la casa tenía un anillo que indicaba que él era un hijo realmente, y no era un jornalero. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y ese hijo menor hasta había vendido su anillo, ¿verdad? En su locura de lo que es el pecado. Así es el pecado, una locura atroz. Mi apreciado amigo, mi apreciado hermano en Cristo, te pregunto, ¿hay alguna condición de la cual Dios no te pueda sacar? Al hijo menor lo sacó del fango, del lodo, de entre los cerdos. De manera que Dios no te está diciendo cuán lejos te encuentras de Dios hoy. Solamente te llama y te dice: hijo mío, arrepiéntete. Hijo mío, vuelve a la casa del Padre. Hijo mío, acuérdate que yo estoy a la puerta llamando a tu corazón para que vuelvas. Lo perdiste todo, por eso estás en este mundo. Lo dejaste todo, desgraciadamente. Pero ahora yo te recibo como un hijo. Y voy a matar el mejor becerro, dice la parábola, ¿verdad? En otras palabras, lo que estaba preparado especialmente, porque Cristo hará una fiesta especial cuando lleguemos a la casa del Padre, cuando lleguemos a estar con Él para siempre. Saben, la eternidad comienza con una gran cena, eso está descrito en el libro de Apocalipsis. Una alegría insondable que toda la creación de Dios tendrá, cuando otra vez la naturaleza humana esté en armonía con la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Cuán grande es el Señor. ¿A quién confesar nuestros pecados? Yo creo que ya lo entendemos, pero es bueno que leamos algunos pasajes, ¿verdad? Leemos en primer lugar allí en 1 Timoteo, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Estamos notando lo que recalca aquí la palabra de Dios? Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Un solo mediador, no hay otro, ni mujer ni varón. ¿Cuántos millones engañados creen que tal vez alguna persona, y le llaman santos o como queramos llamarle, puede interceder realmente? Pero ¿quién es ese intercesor? Es solamente Jesús. Es el que murió en la cruz del Calvario. Es el que sufrió nuestros dolores. El que sintió la agonía cruel de lo que es el pecado. El que gustó la muerte eterna puede comprendernos y sacarnos del pantano de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, a Él debemos confesar nuestros pecados.
Que nunca Satanás nos tiente con las falsas doctrinas de confesar los pecados a un hombre, a un ser humano, porque todos somos iguales, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia ¿de quién? De Dios. Leíamos hoy, ¿verdad? Por lo tanto, acudamos a Jesús. ¿Qué hace Jesús con nuestros pecados? Continuemos leyendo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? El profeta Miqueas ahora habla ya muchos siglos antes que Cristo viniese por primera vez. Y sin duda mirando en visión lo que significó nuestro rescate. Esa muerte ignominiosa en la cruz del Calvario, los sufrimientos de Cristo. Él exclama, ¿qué Dios como tú que perdona el pecado, que se deleita en la misericordia, que se deleita en perdonar? Oh, amigos míos, así es nuestro Dios. No podemos comprar la salvación. No hay nada que pagar para nuestra salvación. Y del que se convierte sentirá el deseo de predicar el Evangelio como lo están haciendo muchos, y aquí mismo lo estamos haciendo de esta manera, con esfuerzo, con gran sacrificio, pero ¿qué es eso? Nada, es con gozo y alegría llevar adelante el mensaje bendito de la salvación que es gratuito en Cristo Jesús. Nada hay que pagar para ser salvos. Hubo quienes se hicieron millonarios, multimillonarios con la salvación durante la Edad Media, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Rinde tu vida a Jesús, rinde tu vida a Cristo y heredarás la vida eterna y vivirás con Él por los siglos sin fin de una eternidad. Estamos comprendiendo, mis apreciados amigos, el pecado el Señor lo va a terminar, lo va a aniquilar. ¿Se va a acordar Dios de nuestros pecados? Continúa diciendo el profeta Miqueas lo siguiente. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y todos nuestros pecados, por más abominables que hayan sido, saben, tenemos que dejar de pensar cuando rendimos nuestra vida a Jesús, cuando entregamos nuestra vida a Cristo de todo corazón, cuando aceptamos la gracia infinita de Dios, el Señor, ahora en forma figurada, habla aquí, echa nuestros pecados en lo profundo de la mar. Dice, no me acordaré más de vuestras maldades. Nunca más, hijo mío. Te aceptaré como si nunca jamás pecaste. Qué gozo habrá en el cielo cuando lleguemos a la patria celestial. Qué gozo habrá en aquel hogar cuando estemos con Cristo para siempre, ¿verdad? Cuán grande será ese momento. Y sabes, mi apreciado amigo, aquí en la pantalla ahora quiero mostrarte algo. Tengo ese gran plan de salvación que estamos observando, ¿verdad? La eternidad interrumpida por causa del pecado, los 4000 años de pecado de antes que Cristo viniese al mundo y muriese por nuestras transgresiones. Y sabes, luego los 2000 años que vivimos ahora frente a una eternidad restaurada. Pero sabes, siempre hubo hombres que fueron leales a Dios. Abel en este caso, Caín perdido, ¿verdad? Y así podríamos seguir la historia en tiempos de Noé, en tiempos de Israel, en tiempos de Cristo mismo. Sabes, esto debemos recordarlo. El Señor tiene sus hijos fieles. Y yo me alegro en este día tan particular. Me alegro en gran manera. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su pueblo, el Señor tiene sus hijos. Y el Señor te invita a ser miembro de ese pueblo glorioso. Te invita a estudiar la palabra de Dios, te invita a conocerle, te invita a que entiendas su bondad, te invita a que entiendas la grandiosidad de lo que es el carácter de Dios. Por eso es que cuando estemos en la patria celestial, habremos de alabar al Creador. Y ¿saben? La compañía que estará más cerca de Cristo por los siglos sin fin de una eternidad será el ser humano. Porque Él vino a rescatarnos a este mundo, sufrió por nuestras transgresiones. Veremos las señales de los clavos por la eternidad en sus palmas, en sus manos, dice el profeta. ¿Y saben? Lo grande es que ahora
habremos de cantar un cántico glorioso, el cántico de lo que significó el contraste entre el pecado, sentir la amargura del fango del pecado y la dulzura de lo que es estar en la casa del Padre, aceptos como hijos que nunca pecaron. Los santos ángeles, con alegría que nosotros no podemos entender hoy, habrán de contemplar esa escena. Los mundos que nunca cayeron habrán también de contemplarla de esta forma, pero estaremos en ese hogar, viviremos con el príncipe de la vida. Y tú me dices, licenciado, ¿y cuándo es el día? Yo quiero decirte, hoy es el día de rendir nuestras vidas. Hoy es el día de rendir nuestro corazón a Dios. Vuelve a Dios hoy. No desconfíes de Dios, porque el desconfiar de Dios es el pecado. Adán y Eva desconfiaron de Dios. Y si tú lees la Biblia vas a encontrar, está plagada de casos de hombres y mujeres que desconfiaron de Dios. Y cuando desconfiaron de Dios les fue mal en gran manera. Algunos de ellos se arrepintieron, como el hijo pródigo, y volvieron a la casa del Padre. Así Dios nos llama. La eternidad es una realidad. Yo quiero que vivas esa realidad en el día de hoy. Tú y yo nos vamos a encontrar en la eternidad. Tú y yo seremos vestidos de ropaje celestial, como nuestros padres, así como fue vestido el hijo pródigo, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Narra todo el plan de salvación. En esto consiste el amor de Dios y en esto consiste el verdadero arrepentimiento. No consiste en obras. Las obras vienen como consecuencias. Ese hijo menor deseaba vivir en la casa del Padre porque conocía las leyes de la casa del Padre y quería estar sujeto a las leyes de la casa paterna. Quería realmente vivir bajo esas leyes perfectas. Así también nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios, sentiremos el gozo de hacer la voluntad de Dios, el gozo y la alegría de vivir para siempre cerca de nuestro Padre que está en los cielos. Hay un texto que quiero leer a continuación que es realmente maravilloso. Y dice lo siguiente, allí en San Mateo, Cristo nos llama tiernamente. Él narra el llamado de nuestro Padre, el llamado de nuestro Dios. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Saben, yo veo a Jesús aquí en la tierra ahora. Acá en la tierra fue cuando Él enunció estos pasajes y San Mateo los registró, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Puede ser que haya alguno hoy llorando amargamente, aún llorando por la pérdida de un ser amado en este mundo de pandemia y tristeza. Pero recuerda una cosa, ¿sabes? La Biblia nos habla de una gloriosa resurrección. Nos habla de un día en el cual Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Te sientes cargados como el hijo pródigo, vuelve a la casa del Padre. Él anhela aceptarte y vivirás para siempre. Y comerás del árbol de la vida y viviremos por los siglos sin fin, de una eternidad. Nunca jamás entrará el pecado, nunca más. Y Jesús habla, dice que no tendremos más luchas. Hay algunos que hablan de un evangelio de la prosperidad. Y en otras palabras, aceptas a Jesús, todo te va a ir bien. No, Jesús no dijo nunca eso, ni aún en los portales del Edén. Le dijo a Adán y a Eva que la serpiente antigua, Satanás, habría de morderlos en el talón, ¿verdad? Indicando la lucha que tendríamos toda la vida. Acá dice, porque ligera es mi carga. Mi yugo es fácil de llevar. Entiende, hijo mío, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar. No solamente morir por ti, sino que estaré al lado tuyo. Ligera es mi carga, ligero es mi yugo. Ven, vuelve al hogar, vuelve a la patria eterna. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, como vemos en la pantalla, ¿verdad? Cristo dio su vida para que seamos salvos. Él quiere que heredemos la vida eterna. Por eso al pie de la cruz, Él dice, hijo mío, en coagulones cayó la sangre un día por tus transgresiones. Yo pagué la deuda infinita, ahora estoy intercediendo por ti
en el santuario celestial en la hora postrera, antes que se termine la historia humana. En esta hora postrera, cuando todas las señales se cumplen, cuando la tierra se estremece bajo terribles terremotos, cuando llenos de miles de volcanes en la tierra y dicen que este mundo ha envejecido de tal forma que no soporta más ya. La tierra nos dice con nitidez que Cristo vuelve. ¿Qué haremos con Jesús, llamado el Cristo? Dijo una vez Pilato, ¿verdad? Desgraciadamente Él nos entregó. Él nos entregó a Jesús. Pero ¿qué harás tú? ¿Qué harás en este momento? Nos rendiremos a Jesús. El profeta Isaías en el capítulo 1 de su libro, el verso 18, dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me gusta leer este pasaje de la palabra de Dios. Es realmente maravilloso. Y saben, dice, voy a repetirlo otra vez. Venid luego, dice Jehová. O sea, después que te arrepentís, el Señor dice, ven, hijo mío, vuelve al hogar. ¿Sientes dolor por el pecado? ¿Sientes tristeza? Bueno, vuelve al hogar. No titubees más, porque el titubeo te va a hacer caer en las garras del autor del mal. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué expresión más hermosa, ¿verdad? El Señor nos llama tiernamente. Él quiere que vivamos por los siglos sin fin y ahora seamos libres de toda culpa, de toda transgresión y desgracia. Aceptaremos al Rey del Universo junto con el cántico que vamos a escuchar a continuación. Tal como soy de pecador. El Señor no te pide que seas perfecto. Él sabe, no hay ni uno solo perfecto. Pero así como somos de pecadores, el Señor nos llama. Él puede sanar esa herida de muerte que poseemos. Escuchemos y meditemos mientras rendimos nuestra vida al autor de toda existencia.
para entrar en el hogar. Que Dios nos bendiga. Busquemos a Dios en oración a continuación para pedirle que Él nos acepte como hijos y que podamos de veras ser hijos aún en esta vida mientras nos preparamos para una eternidad. Padre amado, gracias por el tema de hoy y por todas tus bendiciones. Gracias por tu tierno y amado Señor. Gracias porque tú anhelas que seamos salvos y has hecho todo, nos dejaste las profecías, nos dejaste las verdades eternas para que podamos vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Nos entregamos en tus manos de amor. Bendice a todos mis amigos, acompaña a todos aquellos que verán y escucharán este programa, a fin de que juntos un día podamos encontrarnos por tu gracia en la patria celestial. Lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Amén. Mis apreciados amigos, que el Señor nos bendiga realmente, que podamos heredar esa patria eterna. Saben, estamos viendo simplemente en la pantalla ahora el gran seminario que estamos desarrollando, por supuesto. ¿No es cierto que es un seminario de esperanza? Esperanza para las naciones. Es la única esperanza en realidad. Por supuesto, este tema es pasado el sábado a las 6 p.m., como dice allí, ¿verdad? Y después el miércoles lo estudiamos juntos en esa reunión que tenemos especial, ¿verdad? De Zoom en la academia virtual, como dice allí, ¿verdad? Y por supuesto, estudiamos en forma muy clara y categórica las cosas grandes y también los materiales, las lecciones y materiales que prometimos los vamos a ir recibiendo en la forma que estamos entregando cada cosa a su debido tiempo, a fin de que podamos aprovecharlas en forma realmente maravillosa. Y en estos días haremos una entrega especial por sorteo de algunas de las cosas que tienen que ver con videos especiales en DVD, a fin de que los guardemos como recuerdo de un seminario maravilloso. El canal de YouTube, te lo digo por anticipado, pronto tendremos un canal especial en el cual nos vamos a deleitar en poder escuchar cosas de Dios, música de Dios, cosas maravillosas, que estará allí marchando en forma cada vez más grande, hasta que cubriremos muchas horas, para que podamos disfrutar de las cosas del Eterno y ser felices para siempre. Por lo tanto, les digo, hasta el miércoles 8, ¿verdad?, a las 8 p.m. Allí disfrutaremos juntos de las cosas de Dios, de las cosas que Dios tiene preparado para todos nosotros, repasando juntos. No olvidemos, grabemos esta hora, el día, ¿verdad?, miércoles, y por supuesto la hora 8 p.m. para juntos repasar, y allí podemos preguntar y hacer todo lo que deseemos para prepararnos para volver a la casa del Padre. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, y será hasta entonces.